Buen día a todos y tenemos la oportunidad para poder estudiar la palabra de Dios una vez más y es razón para dar gracias a Dios. Habíamos estudiado en domingos anteriores, hemos estado estudiando la persona de Jesucristo, ¿no? Empezamos estudiando el mandato de Cristo, que hacer memoria de Él, recordar y tener presente siempre a la persona de Jesucristo como el centro de nuestra fe. Habíamos hablado sobre Cristo como Dios, la deidad de Cristo, los títulos de Cristo. Habíamos hablado sobre la encarnación de Cristo en el plan de salvación. Entramos a hablar un poco también sobre el sacerdocio. Hemos estado hablando anteriormente, el anterior domingo, sobre la labor de Cristo como el sacerdote. Y el tema del sacerdocio de Cristo era algo que era difícil comprender para los judíos. Entendamos que la carta a los hebreos es una carta que está escrita a personas que tenían bastante conocimiento de la ley, bastante conocimiento del antiguo pacto. Así que cuando a ellos les mencionaban que Cristo cumplía la labor, la función de sacerdote, habían varios conflictos intelectuales que ellos atravesaban. Uno de esos era ¿cómo Cristo puede ser sacerdote si no tiene ninguna relación con Leví, con el sacerdocio? Era uno de los conflictos fuertes existentes. No había conexión alguna de Cristo con la tribu sacerdotal, es decir, con la tribu de Leví, que era la tribu que Dios había designado para ejercer el sacerdocio. Así que el escritor a los hebreos introduce el concepto de Cristo como sacerdote, pero no introduce a Cristo como un sacerdote más, como un sumo sacerdote más, sino que lo menciona a Cristo de una forma especial. Vayamos a Hebreos capítulo 5 y vamos a ver este tipo de sacerdocio que menciona el escritor a los hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Hebreos capítulo 6, versículo 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor a los hebreos va a decir, Cristo es sumo sacerdote, pero empieza a mencionar que es un sacerdote según una orden diferente al orden arónico, al orden levítico, sino que menciona que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí viene la pregunta, ¿quién era Melquisedec? Bueno, Melquisedec es mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento. La primera mención que se realiza de Melquisedec está en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículos de 18 al 20. Y dice, vamos a leer desde el 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es esta persona que aparece Génesis capítulo 14, el pasaje que acabamos de leer? Algunos escritores, algunos comentaristas de la Biblia sugieren que este Melquisedec posiblemente sea una cristofanía, una aparición de Cristo antes de su venida
a la tierra. Pero cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 7, cómo el escritor a los hebreos se refiere a Melquisedec, nos da la idea de que podemos hacer a un lado esa sugerencia de que Melquisedec sea Cristo antes de su venida a la tierra, sino que como en una aparición. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice, refiriéndose a Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Esa palabra semejante es una palabra que tiene la misma idea que de una figura. Es una sombra de algo que había de venir. Entonces está haciendo la diferenciación entre Melquisedec y aquella como sombra de aquello verdadero que habría de venir. Melquisedec no es que Cristo, sino que eres una sombra. Dios se encargó de que esa figura sea una figura exacta. Vamos a ver algunos elementos que se refieren a Melquisedec. Por ejemplo, ¿qué significa que sea alguien que no tiene genealogía, que no tiene principios de días ni fin? ¿Es una persona eterna como Cristo? ¿O qué pasa con él? Bueno, no se refiere exactamente a que Melquisedec sea eterno, o no se refiere a que Melquisedec no nació como otro ser humano y que no tenga genealogía, que no haya nacido de una madre como todos nosotros, sino que Dios se encargó que su figura sea una figura exacta. ¿En qué sentido? Que no se sabe quién es su familia, pero el que seguro nació de alguien sí lo hizo, pero no se sabe de dónde viene. No se sabe cuándo nació ni cuándo murió, pero sí es un ser humano, era un ser humano como nosotros. No es Cristo en una aparición antes de su venida. Bueno, esa es la primera figura, es la primera mención que se realiza de Melquisedec en el Antiguo Testamento. La otra mención es un pasaje citado justamente por el escritor de los Hebreos en el capítulo 5, versículo 6, pero que está en Salmo 110. El Salmo 110. Este salmo, vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta de que es un salmo muy conocido y muy utilizado en el Nuevo Testamento por varios de los escritores. Desde el versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Encontramos este salmo, que es conocido como una profecía mesiánica, refiriéndose a Cristo que vendría. Y es de Cristo quien dice que Él es el Señor, es de Cristo quien dice que Él es el sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que Cristo sea sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Bueno, el escritor, al introducir este concepto, va a explicar haciendo una comparación con el sacerdote arónico, con el sacerdote de los levitas. Y quisiera que podamos ver en este tiempo 3 puntos sobre el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Número 1, la grandeza de este sacerdocio. Número 2, la necesidad de un nuevo sacerdocio. Y número 3, la inmutabilidad del sacerdocio. Vamos a ver nuestro primer punto, la grandeza de este sacerdocio. Hebreos capítulo 7, desde el versículo 1 al 2, dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz.
Bien, vamos a ver el primer elemento de la grandeza de este sacerdocio. Que este sacerdocio es único y es superior al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque este sacerdocio nos habla de que este sacerdote es el único sacerdote rey. Es el único que puede cumplir esta doble funcionalidad, como sacerdote y como rey. Esta es una gran diferencia entre el sacerdocio levítico y este sacerdocio según el orden de Melquisedec. Recordemos que cuando nosotros vemos la función que cumplían los sacerdotes, era meramente en el tabernáculo, era meramente en las funciones que Dios había establecido de los sacrificios, de los estatutos, de cada una de las cosas que debían, de los rituales que debía realizar el pueblo. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes cumplían esa función, pero ellos no tenían la función de gobernar ni de ser reyes sobre el pueblo. Hay un concepto que se maneja hoy en día, muy conocido en el mundo secular, en la política, que es la idea del Estado laico. ¿Qué significa la idea del Estado laico? Es la separación de Dios y del Estado. Es decir, la iglesia y el Estado no pueden estar juntas. Esta es una idea que hoy en día es muy conocida, es una idea muy sugerida por varios, pero esta idea no es tan actual como nosotros creemos. Esta idea es una reacción natural que nosotros encontramos incluso en la palabra de Dios. El pueblo de Israel, Dios había establecido que el pueblo de Israel no tuviese un rey. Dios había dado jueces, ¿sí?, para que juzguen, para que dirijan, para que ayuden a que la confraternización, la vida social del pueblo pueda mantener un orden, pero no tenía un rey. Cuando nosotros leemos en 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 5, encontramos el momento en el que el pueblo se acerca a Dios y le dice: necesitamos un rey. 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 al 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El versículo 7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Cuál era la idea? ¿Qué es lo que Dios dice? Y esto que dice Dios es algo muy fuerte. ¿Por qué el pueblo pedía un rey? Porque no quería que Dios reine sobre ellos. ¿Cuál es la idea del famoso Estado laico? Es justamente hacer a un lado a Dios de todas las cosas que vivimos en la sociedad. Bueno, esta idea, este concepto de separar lo que es una vida con Dios y nuestra vida social, no solamente es algo que hacen los políticos, sino es algo que implícitamente realizamos muchos de nosotros. ¿Cómo? Separamos nuestra vida como creyentes a día domingo, la iglesia, y esa es mi vida como cristiano. ¿Sí? Pero después mi trabajo, mi hogar, las cosas que yo realizo es aparte. Hacemos una separación. Bueno, cuando nosotros vemos el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, vemos que Cristo no solamente viene a ejercer la función de sacerdote, que es aquel que nos reconcilia, aquel que ofrece el sacrificio, aquel que intercede por nosotros, sino que Él viene a reinar, sino que Él es rey. Por eso el versículo que leíamos, versículo 2 de capítulo 7 de Hebreos, dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de paz. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, también hablamos del reinado de Cristo.
de la función de Cristo como rey, el único que puede cumplir la función de sacerdote, rey. Cristo es rey. En 1 Timoteo 6:15 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Nuestro Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, anunciaba el Evangelio, y cuando inició su ministerio, empezó a predicar de la siguiente manera. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la razón por la que Cristo, al momento de anunciar las buenas nuevas de salvación, al momento de iniciar su ministerio, empezaba haciéndolo con el reino de los cielos se ha acercado? Cuando Cristo manda a sus discípulos a predicar, cuando manda a los 70, la orden que les da, vayan a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Cristo hacía énfasis en el reino? Porque Él es rey. Porque Él vino a reinar. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, nos recuerda que Cristo vino a reinar. Veíamos hace un par de domingos atrás el título de Cristo como el Hijo del Hombre. En Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Queridos hermanos, Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque también es rey. Él es rey y vino a reinar. Y le fue dado a él todo reino, para que toda nación, para que toda lengua le sirviesen. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos a Cristo como el sacerdote, según el orden de Melquisedec, no podemos hacer a un lado y separar que Cristo es rey. No podemos separar nuestra vida como creyentes. Un lado, nuestra vida secular, nuestro trabajo, nuestras amistades, lo que yo hago, y a un lado la iglesia. Dios reina en nuestra vida. Cristo quiere reinar en nuestra vida completamente. ¿Por qué? Porque Él es sacerdote y rey. Segundo elemento de la superioridad de este sacerdocio en relación al sacerdocio levítico. No solamente el sacerdocio según el orden de Melquisedec nos habla de que Cristo es sacerdote y rey, sino que también vemos que es un sacerdocio designado directamente por Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 3. Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué significa que este sacerdocio nos hable de alguien sin genealogía? Bueno, el sacerdocio arónico tenía una relación directa en su forma de transmisión. La genealogía era un requisito indispensable para el sacerdocio levítico. Quiero que vayamos a Números capítulo 3. Números capítulo 3, desde el verso 5 al verso 10, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son eternamente dados entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá.
el sacerdocio en el tabernáculo era algo exclusivamente para aquellos que desciendan de la tribu de Leví. Era algo sumamente arraigado a la genealogía. Bueno, esta es una diferencia que presenta el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Número 1, Cristo no venía de la tribu de Leví. Era algo que para los judíos era difícil concebir. ¿Cómo Cristo puede ser sumo sacerdote si no viene de esa tribu sacerdotal? Bueno, este sumo sacerdote es según el orden de Melquisedec, alguien sin genealogía. ¿Qué significa esto? Que el designio no es por sucesión, no es que viene, que es sacerdote porque es hijo de alguien, sino que es sacerdote por designación directa de parte de Dios. Veíamos nosotros el pasaje en Hebreos capítulo 5, donde Dios dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, declarado por Dios directamente. Bueno, la genealogía no solo nos habla del designio directo de Dios, sino que también eso que dice que el sacerdote según el orden de Melquisedec es sin genealogía, también nos habla del alcance de este sacerdocio. Bueno, algo que vamos a ver es que Melquisedec, al no tener una genealogía, cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 14, nos damos cuenta que él no tiene ninguna conexión directa con el pueblo de Israel. Quisiera que me acompañen a Génesis capítulo 14. Desde el versículo 18 vamos a volver a dar lectura lentamente. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Algo que nos va a hablar del alcance del sacerdocio según el orden de Melquisedec es que Melquisedec no tiene ninguna relación con el pueblo de Israel, sino que su relación es directa con Abraham. Melquisedec dice que bendijo a Abraham. Bueno, esta palabra, bendecir, no es simplemente el decir bien. Es la palabra que se utilizaba cuando Dios le encargaba al pueblo, al profeta, que vaya y le diga buenas noticias de algo bueno que le iba a pasar al pueblo. Esa es la misma palabra que se utiliza cuando dice que Melquisedec bendijo, es decir, habló de parte de Dios diciendo algo bueno va a pasar, algo bueno, hay algo que va a pasar, algo que Dios tiene preparado. Así que cuando nosotros vemos la labor que realiza y la conexión entre Melquisedec y Abraham, nos habla del alcance. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que bendijo a quien estaba hecha la promesa, en que en él serían benditas todas las naciones. Melquisedec bendiciendo a Abraham nos muestra de que en él eran benditas todas las naciones, no solamente Israel. El sacerdocio levítico era un sacerdocio bien exclusivo. Era un sacerdocio que solamente consistía y servía al pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que estaba prohibido para los extranjeros acercarse. Era prohibido un sacerdocio exclusivo. Pero aquí vemos un sacerdocio de un alcance mucho mayor, un alcance superior, porque alcanza a todas las naciones. La figura que nosotros vemos en Génesis capítulo 14, versos 18 y 19, dice que cuando Melquisedec se acerca a Abraham para bendecirle, dice que sacó pan y vino. Es una figura de la forma en la cual las generaciones que serían benditas en Abraham serían benditas a través de este símbolo, el pan y el vino. ¿Qué representa? Bueno, es un símbolo conocido y familiarizado para nosotros, ¿verdad? Nos hace recuerdo a aquel sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo iban a ser benditas todas las naciones? Bueno, iba a ser benditas a través del sacrificio de Cristo
el sacerdocio según el orden de Melquisedec nos habla de que Cristo iba a bendecir a todas las naciones. ¿Por qué? Porque su alcance, su obra es de alcance mundial, es para todo aquel que cree en él. Hebreos capítulo 7, verso 3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de día. Bueno, nos habla de la eternidad del sacerdote. No solamente el sacerdocio según el orden de Melquisedec es superior al levita, porque Cristo es sacerdote rey, porque es un sacerdote designado directamente por Dios, porque su alcance es superior, sino porque el sacerdote es eterno. No tiene ni principio ni fin. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Hebreos capítulo 7, versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Alguien eterno. Nuestro sumo sacerdote es alguien eterno. Es por eso que es superior. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es Cristo, es superior al sacerdocio aarónico. Punto número 2. La necesidad de un nuevo sacerdocio. ¿Por qué era necesario un nuevo sacerdocio? Bueno, la primera razón es la que mencionábamos. Era necesario un nuevo sacerdote, dado que Cristo no pertenecía a esa ley sacerdotal, no cumplía los requisitos. Ahora, quisiera que vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 11. Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, tan necesario es que haya también cambio de ley. Primera razón por la que era necesario un nuevo sacerdocio es porque el antiguo sacerdocio nada perfeccionó. Su función nunca era la de perfeccionar, nunca era la de salvar. Es por eso que el escritor a los Hebreos en el versículo 18 se refiere al sacerdocio arónico de la siguiente manera. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El sacerdocio arónico, los rituales, los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento era algo que no satisfacía completamente la justicia de Dios. Era algo débil, era algo ineficiente. Es por eso que era necesario un nuevo sacerdote. Esto era algo muy difícil de comprender para los judíos, era algo difícil de comprender para los estudiosos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque uno de los conflictos que se vivía era cuál era la funcionalidad de la ley. Varios de los judíos creían que la ley fue puesta para borrar el pecado, fue puesta para que el hombre pueda acercarse a Dios. Bueno, la ley nunca tuvo ni nunca va a tener esa función. En Gálatas capítulo 3, Pablo justamente le escribe a esta iglesia porque estaba viviendo este conflicto de cuál es la función de la ley. Versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Bueno, la ley tenía un propósito temporal. Fue puesta a causa de las transgresiones y terminaba hasta que viniese la simiente. ¿Cuál era la función temporal que tenía la ley?
Número 1, la ley señala nuestra condición, no quita el pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, la ley, la primer función que tenía era señalar el pecado, mostrarlo, hacer evidente el pecado. Función número 2 de la ley. También en Gálatas capítulo 3, Pablo va a decir lo siguiente en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo viene de la misma raíz que la palabra pedagogo. Es decir, el ayo cumplía la función de enseñar. ¿Quién era el ayo? Bueno, el ayo era un esclavo. Era un esclavo que servía a su amo. ¿De qué forma? Educando al hijo del amo. Tenía la función de educar, de enseñar, instruir al hijo del amo. Tenía dos labores específicas. El ayo en la instrucción del hijo del amo. Número 1, señalaba las faltas. Tenía la función de señalar las faltas y aplicar corrección. Pero también proveía una instrucción al hijo del amo. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos que la ley cumplió la función del ayo, nos está diciendo que que era quien señalaba las faltas y proveía una instrucción, pero no salvaba. Pero nunca fue su función salvar, sino instruir, dirigirnos, señalarnos a Cristo. Es por eso que Pablo concluye ese pasaje en el capítulo 4, desde el versículo 1 al 7, lo concluye de la siguiente manera diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Está diciendo, el hijo del amo, mientras sigue siendo niño, es igual que el amo, que el esclavo, que el ayo, su educador, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que, ¿por qué era necesaria la instrucción o la introducción de un nuevo sacerdocio? Porque el anterior, el sacerdocio levítico, no pudo perfeccionar nada. ¿Por qué? Porque nunca fue su función. La función del antiguo pacto nunca fue salvar, nunca fue perfeccionar, sino que tenía otra función, otro propósito. ¿Por qué era necesario un nuevo sacerdocio? Porque había una necesidad de introducir una mejor esperanza. En Hebreos capítulo 7, versículos 18 al 19, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿En qué consiste esta mejor y nueva esperanza? Bueno, consiste en que nos acercamos a Dios. Primera Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Queridos hermanos, ¿de qué nos habla el sacerdocio según el orden de Melquisedec? De un nuevo sacerdocio. Un sacerdocio no bajo la ley del mandamiento del sacerdocio anterior, sino un sacerdocio diferente. Un sacerdocio introducido porque era necesario, porque el anterior no perfeccionaba nada, porque necesitábamos una mejor esperanza. Pero también vemos la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec en la inmutabilidad del sacerdocio. ¿Dónde vemos la inmutabilidad del sacerdocio? Número 1, lo vemos porque Dios interpuso juramento. Hebreos capítulo 7, versículos 20 al 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa el juramento de Dios? Bueno, lo explica un capítulo anterior en Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿De qué nos habla que Cristo interpuso juramento? Bueno, nos habla de que lo que Él hizo es inmutable, de que no cambia, de que permanece. ¿Cómo vemos nosotros la inmutabilidad del sacerdocio? Vemos de que su sacerdote permanece para siempre. Una de las cosas que hacía el anterior sacerdocio débil e ineficiente era que todos los sacerdotes morían. Era que los sacerdotes cumplían un tiempo y luego por las limitaciones del cuerpo morían. Pero este permanece para siempre, versículo 24 de Hebreos capítulo 7. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No solamente vemos la inmutabilidad del sacerdocio en que interpuso juramento Dios, en que el sacerdote permanece para siempre, sino que también lo vemos en que el beneficio de lo que hace el sacerdocio de Cristo es para siempre e inmutable. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual, el hecho de que Él permanezca para siempre y su sacerdocio sea inmutable, versículo 25, hace una conclusión diciendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿De qué nos habla el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Bueno, nos habla de que Cristo, el beneficio que trae el sacerdocio de Cristo es inmutable, es perpetuo, es para siempre. Gran diferencia con el sacerdocio arónico. Los sacrificios, todos los rituales que se realizaban eran temporales. ¿Por qué? Porque se tenían que realizar todos los días. Todos los días. Incluso se realizaba también el día de la gran expiación todos los años. Era algo que se tenía que hacer continuamente. Pero el beneficio del servicio de este sacerdote es para siempre. Es inmutable su beneficio. ¡Qué seguridad de salvación para nuestras vidas! ¡Qué seguridad! Saber de que Cristo ofreció el sacrificio de forma inmutable. Saber de que hemos sido hechos hijos de Dios, de que somos salvos a través de su obra de forma inmutable, nos da seguridad de salvación, la inmutabilidad de su beneficio. Vemos la inmutabilidad del sacerdocio en la perfección del sacerdote. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nos convenía. Queridos hermanos, cuando veo esta palabra,
Veo que ¿qué provecho saca Dios de esto? ¿A quién convenía? ¿Quién era el beneficiario, el beneficiado de todo esto? Nosotros. ¿A quién convenía? A nosotros. Cuando Cristo resucita de los muertos, le dice a sus discípulos, era necesario que esto sufriera el Hijo del Hombre. Queridos hermanos, Cristo tomando nuestra necesidad como suya. De igual forma vemos que tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo nos convenía que sea el sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Queridos hermanos, ¿qué nos da seguridad de que el sacerdocio de Cristo es inmutable? Es la perfección del sacerdote. Pero también, ¿qué nos habla de la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo? Hebreos 7:27 nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nos habla de la singularidad de su obra. Queridos hermanos, este sumo sacerdote, Cristo, según el orden de Melquisedec, superior a los demás sacerdocios, según el orden arónico, es superior por la singularidad de su obra, porque lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Queridos hermanos, ¿qué aprendemos? ¿Qué hemos aprendido? ¿A qué se refiere el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Primero, la grandeza de este sacerdocio. Cristo es un sumo sacerdote diferente. No es igual, no tiene margen de comparación con el sacerdocio arónico. Este sacerdocio es superior. Es superior porque Cristo es el único sacerdote rey. Es superior porque Cristo vino a reinar. Es superior porque este sacerdote fue designado directamente por Dios. Es superior porque el alcance de su sacerdocio es a todas las naciones. Es superior porque su sacerdocio es eterno. Es superior porque la introducción de su sacerdocio muestra la necesidad que había. ¿Y de quién era la necesidad? Era nuestra necesidad. El antiguo pacto no cubrió no podía satisfacer la justicia de Dios. Era algo temporal. Y Dios introdujo a Cristo, designó a Cristo como aquel sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que ofrecería un solo sacrificio para siempre, para poder beneficiar a todos aquellos que creen en su nombre. Que Dios bendiga su palabra.